Buenas tardes con todos. Agradezco la invitación a la sociedad para hablar de un tema que realmente nos resulta un poco complicado a todos en la práctica clínica, dado a que hay varias escuelas con diferentes límites de valores normales de glucosa. Entonces vamos a hablar sobre diabetes gestacional. Las guías ADA 2024 mantienen la clasificación de la diabetes en general en diabetes tipo 1, que es la autoinmune, diabetes tipo 2, que es por la pérdida progresiva de las células beta, por la pérdida progresiva de la secreción de insulina, así como la resistencia ante esta. También en tercer lugar está la diabetes gestacional y por último tenemos a otros tipos de diabetes donde están las diabetes por defectos genéticos o por acción también de fármacos o por enfermedades pancreáticas. Específicamente nos dedicaremos a la diabetes gestacional. ¿Cuál es la definición de diabetes gestacional? La diabetes gestacional se define como la hiperglucemia que se va a detectar por primera vez durante el embarazo. Se ha visto que alrededor del 40% de embarazos son afectados por diabetes gestacional a nivel mundial. Y esto ha ido en aumento directamente con el crecimiento de la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad. Y lo más importante es que afecta tanto a la madre como al feto y a corto, a mediano y a largo plazo. La información de esta charla la he basado en el simposio Lancet. La revista Lancet este año publica 3 artículos relacionados con la diabetes gestacional. El primer artículo es sobre la fisiopatología desde la concepción, durante el embarazo y más allá. El artículo número 2 es sobre epidemiología y manejo de la diabetes gestacional. Y el tercer artículo titulado Un llamado a la acción para un enfoque de vida. Entonces recordemos la fisiopatología de la diabetes gestacional. Cuando tenemos glucosa en sangre, quien tiene que actuar es el páncreas, y todos lo sabemos. Este páncreas va a producir la famosa llave. ¿Y cuál es la llave? Es la hormona polipeptídica llamada insulina. Esta insulina es la única que va a permitir el paso de la glucosa a la célula. Sin insulina, la glucosa no pasa a la célula y por lo tanto se produce la hiperglicemia. Entonces, una vez liberada la insulina, esta viajará por todo el torrente sanguíneo y tendrá su acción en diferentes órganos. Principalmente tiene receptores a nivel de hígado, músculo estriado y grasa. La insulina se unirá al receptor en la célula y esta será la llave. Esta permitirá la activación de señales, como vemos en la imagen, que activará los transportadores de glucosa, que son los GLUT, y estos permitirán la entrada de la glucosa a la célula. Pero, ¿qué sucede en el embarazo? Pues que tenemos a la placenta, y la placenta, alrededor del segundo trimestre, producirá lactógeno placentario, cortisol, progesterona, estrógenos, y todas estas hormonas contribuirán al incremento de la resistencia a la insulina. Por lo tanto, pasará lo que vemos en ese video. Llega la insulina al receptor y no se puede unir, por lo tanto la glucosa no puede entrar a la célula, quedará en sangre y la madre tendrá una hiperglicemia, que es parte de la fisiología normal de la gestación. Y esto es lo que sucede con una paciente con normoglucemia. La línea azul es la secreción de insulina y la línea roja es la resistencia a la insulina. Como vemos, a partir del embarazo tardío, que ocurre a partir de las 24 semanas, la resistencia a la insulina comienza a aumentar. Y la secreción de insulina aumenta en la gestación y aumenta antes de la resistencia a la insulina. Antes se creía que era al revés. Es decir, aumenta desde etapas tempranas de gestación. Por eso muchas pacientes pueden tener episodios de desvanecimientos o hipoglicemias en el primer trimestre del embarazo. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo? Tenemos muchos factores de riesgo. Tenemos la edad, la historia familiar de diabetes, el sobrepeso u obesidad, la multiparidad, historia previa de diabetes gestacional, síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo,
hipertensión inducida por el embarazo, historias de óbitos fetales, historias de partos pretérminos, historias de malformaciones congénitas, historia de macrosomía, disminución de actividad física y el fumar. De todos estos, los que están en amarillo son los factores modificables. Podremos modificar lo que es peso, actividad física y evitar el fumar. Y algo muy importante es otro factor de riesgo, es la raza. Las personas caucásicas, que generalmente son los europeos, tienen menos riesgo, pero los latinos, como nosotros, los afroamericanos, los indioamericanos y los asiáticos tenemos mayor riesgo de diabetes gestacional. ¿Cuáles son los tipos de diabetes gestacional? Antes se hablaba de diabetes pregestacional y diabetes gestacional. Sin embargo, estos términos ya cambiaron. Ahora se habla de diabetes gestacional temprana y diabetes gestacional tardía. La diabetes gestacional temprana es aquella que se va a detectar antes de las 20 semanas. Y la tardía va a ser detectada entre las 24 y 28 semanas después de haber tenido un tamizaje negativo en el primer trimestre. Ahora, si la paciente viene a consulta ya en el segundo trimestre y no tiene controles previos, es decir, si desconocemos el estado glucémico del inicio del embarazo o al momento de un test de tolerancia, entonces utilizaremos el término de diabetes gestacional, es decir, no le pondremos apellido ni temprana ni tardía. En el subtipo temprano se ha visto que no solamente ocurre una disminución en la secreción de insulina, ¿no? El subtipo temprano es el autoinmune por destrucción de las células beta-pancreáticas, sino también se ha visto que también hay resistencia a la insulina, ¿no? Entonces vemos en esta imagen las líneas que están cortadas son las fisiológicas y las líneas continuas son lo que sucede en una diabetes gestacional temprana. Entonces, la secreción de insulina es mucho menor a la fisiológica, a lo que debe ser fisiológicamente, y la resistencia a la insulina es mucho mayor. Un 60% tienen este subtipo insulino resistente y un 15% insulino deficiente. Y se dice que hay resistencia en estas pacientes, sobre todo en las que tienen diabetes de larga data, diabetes tipo 1 de larga data, y también esto se debe al uso de la insulina. Estas pacientes, las de tipo insulino resistente, tendrán 2 a 3 veces mayor riesgo de complicaciones gestacionales. En el subtipo tardío tenemos 2 tipos, la insulino deficiente y la insulino resistente. La insulino deficiente ocurrirá esto. La curva de secreción de la insulina será mucho menor del basal normal y la curva de la resistencia se mantendrá igual. Y aquí ocurrirá en etapas tardías del embarazo, a partir del segundo trimestre, un aumento de la glucosa. Esta diabetes tardía, insulino deficiente, tiene igual riesgo de complicaciones que la normoglucemia. Y en el tipo insulino resistente, que equivale al 50% a 60% de diabetes gestacional tardía, sucederá que la curva de secreción de la insulina se mantiene igual que la fisiológica, pero la curva de la resistencia a la insulina será mucho más alta. Por lo tanto, aumentará, igual en etapas del segundo trimestre del embarazo, aumentará la glucosa en sangre. Este tipo de diabetes gestacional tardía, tratada aún así con insulina, es 2 a 3 veces mayor riesgo de complicaciones gestacionales comparadas con la normoglucemia. Hay un estudio muy conocido en lo que es diabetes gestacional y es el estudio APO. Este estudio APO se realizó en el año 2008. Fue un estudio prospectivo internacional sobre hiperglicemia y los resultados adversos en la gestación. Envolvió a más de 25.000 pacientes y lo que se vio es que había una asociación lineal entre el nivel de glucosas en ayunas a la hora y a las 2 horas con un test de tolerancia oral a la glucosa de 75 miligramos entre las 24 a 32 semanas de gestación con las complicaciones perinatales, donde se vio mayor complicación en lo que es los grandes para la edad gestacional, el aumento de cesáreas, la hipoglicemia neonatal y un aumento en el péptido C, en el cordón umbilical mayor al percentil 90. Para el diagnóstico tenemos para el screening universal el test de tolerancia oral a la glucosa.
este diagnóstico actualmente contamos con 2 pasos: el enfoque de un solo paso y el enfoque de 2 pasos. El enfoque de un solo paso es el más recomendado actualmente, es el que recomienda la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y Embarazo, el ADA y la OMS. Se realiza a todas las mujeres embarazadas con un test de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos y se tomarán los niveles de glucosa durante el ayuno, a la hora y a las 2 horas. Basta con un valor anormal de estos para llegar al diagnóstico de diabetes gestacional y los valores serán de 92, 180 y 153. El enfoque de 2 pasos indica que primero, este sí requiere ayuno, por si acaso. En cambio, en el enfoque de 2 pasos se requiere un tamizaje inicial a pacientes que no están en ayunas y se hace con una carga de 50 gramos de glucosa oral. Si esta glucosa sale en 130, entonces se tiene que realizar un test de tolerancia oral a la glucosa para confirmar. Y con 100 gramos de glucosa y con 4 mediciones de glucosa en ayuno, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Y los valores son estos de acá: 95, 180, 155 y 140. Necesitaríamos 2 de estos valores alterados para hablar de diabetes gestacional. Entonces, como ven, estos valores son mucho más permisivos que los de acá, ¿no? Pero actualmente usamos el de 92 en ayuno. Bueno, aquí les muestro un cuadro para que sea un poco más fácil de comprender cómo realizar el diagnóstico en la paciente con diabetes, para el descarte de diabetes gestacional. Lo ideal sería captar a la paciente en la primera consulta, es decir, cuando la paciente se encuentra en el primer trimestre de embarazo. Aquí le vamos a pedir una glucosa en ayunos. Esta glucosa, bueno, creo que en todos los centros de salud trabajamos así, todos pedimos una glucosa en ayunos a todas las gestantes. Y aquí tenemos que valorar los resultados, pero en base a los criterios diagnósticos de diabetes en general, no para gestantes. Por lo tanto, aquí tenemos los criterios del ADA 2024. Si vemos en glucosa plasmática, tendría que tener 2 valores mayores o iguales a 126 para el diagnóstico de diabetes gestacional temprana. Entonces, si la glucosa nos sale mayor o igual a 126 en 2 ocasiones, la paciente tendrá una diabetes gestacional temprana. Por lo tanto, es un resultado positivo, tendrá que iniciar tratamiento. Si nos sale en menos de 100, quiere decir que está en una normoglucemia, entonces la paciente más adelante, entre las 24 y 28 semanas, se someterá a un test de tolerancia oral a la glucosa. Y si la glucosa está entre 100 y 125, que son valores de prediabetes para el ADA, tenemos que repetir nuevamente otra glucosa. Si sale negativa, pues será un resultado negativo y tendrá que hacerse su prueba de tolerancia oral a la glucosa entre las 24 y 28 semanas de gestación. Pero si nos sale nuevamente entre 100 a 125, ya tendríamos que considerarla como diabetes gestacional. Luego de que hemos clasificado a nuestra paciente en la primera consulta, pasamos a una siguiente consulta que tenemos que realizarla entre las 24 a 28 semanas de gestación. Aquí, a todas las gestantes, tenemos que tomarles un test de tolerancia oral a la glucosa. Y para el diagnóstico aplicaremos la prueba de un paso, la de 75 gramos de glucosa y los valores que vemos acá, ¿no? De 92, 180 y 153. Si hay un resultado positivo, iniciamos tratamiento. ¿Y cuáles son las complicaciones? Pues en realidad hay diversos estudios. Este es un cuadro de un estudio realizado que abarca diferentes países, en donde se ve que las complicaciones maternas más prevalentes son el parto por cesárea, el parto pretérmino, la preeclampsia o hipertensión gestacional, y en caso de los resultados en el neonato, pues tenemos mayor admisión a cuidados intensivos neonatales, grandes para la edad gestacional, macrosómicos, pequeños para la edad gestacional, traumas al nacer, hipoglicemia, policitemia, ictericia y distrés respiratorio.
En este cuadro podemos ver que las complicaciones ocurren desde el primer trimestre del embarazo. Si mantenemos niveles elevados de glucosa, la paciente tendrá un riesgo mayor de abortos y un riesgo mayor de malformaciones. Asimismo, vemos que también desde el inicio del embarazo hasta el final tenemos un riesgo de disfunción placentaria y un riesgo en el crecimiento fetal, en su desarrollo y en la programación fetal. Y aquí tenemos un pequeño cuadro para poder entender un poco mejor. Al llegarle mucha glucosa al feto, este va a empezar a producir insulina, pero de manera excesiva para poder compensar los niveles de glucosa. Es decir, este bebé desde que está en la barriga de la mamá se está programando así. Entonces, este aumento de insulina, ¿qué es lo que me va a ocasionar? Alteraciones a nivel de la función placentaria, dando origen a tener fetos que son expuestos a una hipoxemia crónica. Por eso hay mayor riesgo de óbitos fetales. Y bueno, a nivel de los órganos, produce un crecimiento de estos. Afecta al pulmón, a los huesos, al cerebro y al hipotálamo, al tejido adiposo, corazón y tejido vascular, y vasos, y al hígado. Entonces, en el neonato, ¿qué es lo que va a presentar? La insulina produce disminución del surfactante, tendrá un síndrome de distrés respiratorio neonatal. Cuando la mamá tiene mucha glucosa en sangre y se produce el parto, se corta el cordón umbilical, por lo tanto ya no ingresa glucosa al feto y en este predominará la insulina y por lo tanto tendrá una hipoglicemia neonatal. Macrosomía por el aumento de tejido adiposo, problemas cardíacos, de hipertrofia cardíaca y disfunción, y esteatosis hepática. Y lo más importante es que cuando este neonato, sea niño o adulto, tendrá problemas pulmonares, problemas en el desarrollo cognitivo, problemas cardiometabólicos, obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, hipertensión y hígado graso. Entonces, la diabetes gestacional altera la programación fetal, produciendo en los niños, adultos o adultos mayores, es decir, en la etapa futura, un incremento de riesgo de diabetes tipo 2, de obesidad, de enfermedades cardiovasculares y de defectos en el desarrollo neurológico. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Los objetivos del tratamiento en las guías ADA 2024 nos mencionan que son los siguientes. Tenemos que llegar a obtener valores de glucosa en ayunas menores de 95, a la hora postprandial menores de 140 y a las 2 horas postprandiales menores de 120. O sea, cuando nosotros manejemos a nuestro paciente, estos valores son los que tenemos que tener en cuenta para poder saber que hemos llegado a la meta de tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento en primera línea es la nutrición, ¿no? Y es importante que esta nutrición la realice un nutricionista, es decir, un especialista en nutrición, y no nosotros mismos. Tienen que disminuir el consumo de carbohidratos a un 35%, un 20% de proteínas, un 40% de grasas, y es muy importante en los controles prenatales realizar la vigilancia de la ganancia de peso en la gestación. Si hay sobrepeso, podrá ganar entre 7 a 11 kilos, y si hay obesidad, entre 5 a 9 kilos. En promedio, yo les digo a mis pacientes 7 kilos, a las pacientes obesas. El tratamiento de segunda línea es la actividad física. Igual las guías ADA nos recomiendan que sea un ejercicio ya sea aeróbico, de resistencia o ambos, con una duración de 20 a 50 minutos por día y que sean 2 a 7 veces a la semana y ejercicio de moderada intensidad. Entonces, en promedio le voy a recomendar que haga ejercicios 30 minutos al día durante al menos 5 veces a la semana. Una vez que yo he implantado tanto mi tratamiento nutricional como aumentado la actividad física, yo tengo que reevaluar a mi paciente para saber si con eso se controló la hiperglicemia. Entonces la evalúo después de 2 semanas y
Y tenemos la opción finalmente del tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, si la paciente no llega a la meta, tendremos que pasar al tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos a los hipoglicemiantes orales y también a la insulina. Los hipoglicemiantes orales, el más usado es la metformina, existe otro también que es la gliburida, pero se ha visto que produce mucha hipoglicemia neonatal, por lo tanto esta no la usamos. Y la metformina es una opción, su uso ha aumentado debido a su bajo costo, a la facilidad de administración y a la seguridad en el embarazo. Las dosis son de 500 a 850 miligramos al día y las puedo ir aumentando cada 12 horas. 500 mañana, 500 noche, o 850 mañana y noche. La dosis máxima es de 2500. En caso no se regule la glucosa con la metformina, puede utilizarse combinada con la insulina. Pero aquí viene el detalle, que la metformina atraviesa la placenta. Entonces no se sabe cuáles son sus efectos a largo plazo. Sí se recomienda que debe evitarse su uso en pacientes con riesgo de RCU, hipertensión y preeclampsia, ahora les voy a decir por qué. Y por lo tanto, entonces, la metformina es el tratamiento de segunda línea farmacológica. Aquí vemos el uso de la metformina en gestación. Como ustedes ven en este cuadro, en la mamá tendrá muchos beneficios. Mejora la tolerancia a la glucosa, disminuye la ganancia de peso, disminuye la grasa hepática, aumenta la salud metabólica. Pero en la placenta altera la función placentaria, en el feto disminuye el número celular, disminuye el crecimiento de órganos y da un menor peso al nacer. Por eso estaba contraindicado en pacientes con riesgo de RCIU, de preeclampsia o hipertensión gestacional. Y se ha visto en estudios de animales que la metformina en el futuro adulto me va a aumentar la adiposidad, la insulinoresistencia y me va a aumentar la esteatosis hepática. Por lo tanto, yo tengo que poner en una balanza los beneficios maternos frente a los perjuicios en el feto que puede ocasionar. Entonces, su uso será restringido para ciertos casos. El tratamiento farmacológico, entonces, de primera línea, sigue siendo la insulina. Esta es de la categoría B, de la FDA, y lo característico es que no atraviesa la placenta. Estas son las recomendaciones del ADA 2024, la recomendación tipo A, de que el uso de la insulina para el manejo de diabetes tipo 1, y una recomendación tipo B del uso de la insulina como agente preferido en el manejo de la diabetes tipo 2. Ahora, lo importante si usamos insulina es la monitorización continua de glucosa por el riesgo de hipoglicemia. Hipoglicemia se considerará en pacientes que tienen menos de 70 miligramos por decilitro de glucosa en ayunas. Entonces, el control de glucosa para poder saber cómo va la paciente con el tratamiento será en ayunas y postprandial. Puede ser a la hora o a las 2 horas, pero significa que la paciente sí o sí tiene que realizarse pinchones múltiples durante el día, en la mañana y en la noche. ¿Qué tipos de insulina se usan? NPH e insulina rápida. Y la dosis inicial puede ser de 0.2 unidades internacionales por kilo al día. También es importante dentro de la terapia tener en cuenta la terapia psicosocial. Este tipo de pacientes tienen más riesgo de depresión, de ansiedad y de estrés. Incluso muchas personas que son del mismo personal de salud crean este tipo de patologías en la paciente, ¿no? Porque muchas de ellas tienen grados de obesidad o de sobrepeso, y muchas veces se lo decimos de una manera que no resulta adecuada para ellas. Por lo tanto, estas pacientes se ha visto que también tienen un riesgo de 4 a 6 veces mayor de depresión postparto. Y algo muy importante también es que la paciente descanse adecuadamente, porque se ha visto que si no duerme se aumentan los niveles de glucosa. ¿Y qué sucede al momento del parto? Pues al momento del parto hay que tener en cuenta que esta paciente no va a comer alimentos sólidos, ¿no es cierto? Va a estar con una dieta líquida. Entonces, si nosotros hemos logrado, o no hemos logrado, perdón, tenemos un mal control glucémico desde antes del parto, es decir, desde la semana 34 a 36, yo tengo que estarle realizando monitoreos fetales semanales.
Y en el caso que sí la paciente tenga un buen control glucémico, la ACOG recomienda que no es necesario el parto antes de la semana 39. Es decir, yo no tendré por qué inducir a estas pacientes si han logrado su control glucémico, podrán, si tienen las condiciones, llegar a las 39 a 40 semanas para un parto normal. En el caso que no logren el control glucémico con el tratamiento, la ACOG recomienda que el parto se induzca entre las 37 y 38 semanas con 6 días. Y si la paciente no logra tampoco la meta glucémica, aún estando hospitalizada, se recomienda el término a las 34 a 36 semanas con 6 días. Se sabe que los requerimientos de insulina disminuyen durante el parto, sumado a que la paciente solamente está con dieta líquida, deben de realizarse controles capilares de glucosa cada hora. Ahora, en realidad existen pocos estudios sobre el uso de un protocolo específico de manejo intraparto. Y en los cuidados postparto, las guías ADA recomiendan la lactancia para pacientes con diabetes o para pacientes con historia de diabetes gestacional. Se recomienda por sus múltiples beneficios y se ha visto que reduce el riesgo de diabetes tipo 2. Asimismo, las pacientes hay que monitorizarlas en el postparto. Entre 4 a 12 semanas postparto hay que realizarles un test de tolerancia oral a la glucosa. Y para el diagnóstico ya se usarán en este caso pues los criterios para diabetes para pacientes no gestantes, ¿no? Y lo importante también es de que estos controles no solamente se lo hagan una sola vez postparto, sino que se lo hagan cada 1 a 3 años. En cuanto a la prevención, ¿existe o no existe? ¿No? En preeclampsia tenemos el uso de aspirina. En el caso de diabetes gestacional se menciona el mioinositol. Yo utilizo este buscador médico, que es muy bueno porque me da un resumen con evidencia científica y me muestra las referencias, las cuales son actuales y puedo acceder a ellas. Entonces, cuando busqué mioinositol y diabetes gestacional, me respondió esto, ¿no? Voy a leérselos. Dice: el mioinositol ha sido investigado como un suplemento potencial para la prevención y el tratamiento de la diabetes gestacional. La evidencia sugiere que el mioinositol puede reducir la incidencia de diabetes gestacional en mujeres embarazadas con alto riesgo. En varios ensayos controlados aleatorizados, la suplementación con mioinositol ha mostrado disminuir los niveles de glucosa en pruebas de tolerancia oral a la glucosa y reducir la necesidad de tratamiento con insulina. Asimismo, ha demostrado reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con el embarazo, como la hipertensión gestacional, parto prematuro e hipoglicemia neonatal. Sin embargo, no todos los ensayos han mostrado resultados consistentes. Entonces, en resumen, parece ser una opción prometedora para la prevención de diabetes gestacional y la mejora del control glucémico en mujeres embarazadas con alto riesgo, pero se necesita más investigación para establecer las recomendaciones definitivas y entender mejor su mecanismo de acción. Entonces se preguntarán, ¿cómo lo uso? ¿No? En los estudios, porque hay varios metaanálisis en los diferentes estudios, lo usan en la dosis de 4 gramos, ya sea solo o asociado con el ácido fólico, que son las presentaciones con las que contamos en el mercado. Y se usa desde el primer trimestre, alrededor de la semana 11 a 13 de gestación, y se continúa hasta la semana 26 a 28. Para terminar, ¿cuáles son las conclusiones que les puedo dejar? Son las siguientes. El asesoramiento previo a la concepción debería de incorporarse a la atención rutinaria de la diabetes. Es decir, estas pacientes deberían tener una atención preconcepcional, en donde se les indique la importancia del valor normal de la glucosa durante su gestación y las complicaciones que podría producirse en caso esto no suceda. Las pacientes con diabetes gestacional deben atenderse idealmente en un centro que cuente con ginecólogo y idealmente, como les lo vuelvo a repetir, que sea un ginecólogo especialista en medicina fetal, endocrinólogo y nutricionista. Entonces, que quede grabado que en la primera consulta a todas glucosa en ayunas y en la segunda consulta entre las 24 a 28 semanas a todas test de tolerancia oral a la glucosa. Recordar que el diagnóstico lo hacemos con el test de tolerancia con 75 gramos de glucosa. Y esto es importante que pregunten a sus laboratorios cómo lo están realizando, porque no todos utilizan 75 gramos de glucosa.
Recordar finalmente que la insulina es el tratamiento de primera línea y la metformina quedará de segunda línea, solamente en el caso en que yo no puedo usar insulina en mi paciente, ya sea porque la paciente tiene un domicilio alejado o porque la paciente tiene un bajo nivel cultural y no me entiende la forma de utilización de la insulina. En estos casos no podría utilizarse la metformina. Pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 deben de recibir dosis bajas de aspirina, 100 a 150 miligramos a partir de las 12 y 16 semanas de gestación para disminuir el riesgo de preeclampsia. No olvidarnos de eso. Y finalmente el uso de inositol en la prevención de diabetes gestacional parece ser una opción prometedora. Gracias. Doctora Valderrama, disculpe, ¿usted consideraría entonces que sería adecuado en nuestra población piurana, en el cual el sobrepeso y la obesidad tiene un alto índice, que nosotros en nuestras gestantes entre 18 y 20 semanas apliquemos el tamizaje del primer paso? Sí, eso es lo que nos recomiendan las guías y en todos los países se hace así. Sé que sería un costo de repente un poco mayor, pero sí es importante porque, como dice usted, el índice de obesidad y sobrepeso es altísimo en la actualidad. Gracias. ¿Alguna pregunta? Doctor Núñez. Bueno, como comenta el doctor, Piura, la obesidad en estas gestantes tiene un alto porcentaje. Pero ¿por qué no aplicar los factores de riesgo que se aplican en otros lugares, como por ejemplo la edad, el índice de masa corporal, el antecedente, por ejemplo, de efectos macrosómicos o productos con retardo de crecimiento, y no iniciar, por ejemplo, en aquellas pacientes que tengan más de estos dos factores, como así lo establecen las guías también en Europa, en España, por ejemplo, y hacerle el test de tolerancia en el primer trimestre, porque no se ha hablado hay que considerar que de por sí somos latinos y por raza tenemos mayor riesgo de diabetes, o sea, ya tenemos un factor de riesgo. Entonces definitivamente se tiene que realizar el test de tolerancia en el segundo trimestre entre 24 a 28 semanas. No se realiza antes el test de tolerancia porque es uno de los criterios que se haga una glucosa en ayunas, porque la resistencia a la insulina en la gestante ocurre en el segundo trimestre y no antes. Por eso bastará con una glucosa en ayunas en el primer trimestre. Y ojo, no se recomienda tampoco la hemoglobina glicosilada porque se ha visto que no es sensible en el embarazo. Yo me refería, si las guías establecen, por ejemplo, tengo una paciente en el primer trimestre con una glucosa, un valor incrementado, como se lo establecido, 92 y 126, y tiene esos factores de riesgo, porque se podría tratar de una diabetes pregestacional. Estamos hablando. Sí, en ese caso, como usted me menciona, puedo realizar el test de tolerancia oral a la glucosa, pero la tengo que categorizar según los criterios del ADA, que son para pacientes no gestantes. O sea, la glucosa sería a las 2 horas mayor o igual a 200. Pero costaría más, ¿no?, que una glucosa en ayunas. Gracias. Doctor Marroquín. Una consulta, la insulina se podría usar como mecanismo de detección temprano, porque no es igual, si yo tengo una gestante que tiene glucosa 89, 90 y el test de tolerancia sale correcto, pero tengo una paciente con insulina de 22 o 24, no creo que va a ser igual con una paciente que tenga insulina de 10 o de 8, ¿no? La insulina podría ayudarme en orientar o predecir que esta paciente podría ser diabetes gestacional en nuestro medio, porque es un examen que generalmente no lo pedimos, pero no todos tienen el mismo valor de la insulina, y la resistencia a insulina podría ayudarnos en ese punto. Bueno, es que lo ideal es que existan consultas previas a la concepción y que la paciente se prepare, y si tiene obesidad o sobrepeso se realice un dosaje de insulina para ver si esta paciente tiene resistencia a la insulina. A estas pacientes yo les voy a iniciar metformina porque también las va a ayudar con la ovulación, y la idea es mantener la metformina al final del primer trimestre del embarazo. ¿Con cuántos niveles de insulina?
¿cuántos niveles de insulina recomienda, ¿no? Porque los valores que ponen los laboratorios, ¿no? Y que llega la paciente, doctor, yo tengo 24 de insulina y estoy normal, ¿no? Porque el rango está aquí hasta 25, ¿no? Pero todos sabemos... Todos los laboratorios te ponen hasta 24, pero en realidad a partir de 11, y viendo a la paciente que tiene un índice de masa corporal alterado, yo empiezo metformina. Doctora, la dos. Ya, en realidad eso lo hacen los médicos que son especialistas en medicina fetal en otros países. En nuestro país lo hace el endocrinólogo, pero hay que ir titulando. Se empieza con 0.2 unidades internacionales al día y la NPH se divide 2/3 día en la mañana y 1/3 en la noche. Y la paciente tiene que anotar sus valores de glucosa en ayunas y su glucosa ya sea a la hora o a las 2 horas, supongamos que lo haga a la hora, en un papel, ¿no? Donde anote exactamente los valores para yo saber, ¿no? qué tipo de insulina voy a agregar o agregar la insulina rápida, ¿no? Dependiendo de cómo estén sus glucosas, ya sean preprandiales o postprandiales. Porque cuando mandamos el endocrino que el endocrino no sabe No se recomienda metformina de primera línea. Es insulina el tratamiento. Y muchas gracias, doctora Pamela. Aplausos para ella. Y invito a Martín, Tania, María.